Roma, año 105. La noche desciende sobre las colinas y el silencio solo es roto por el eco lejano de las patrullas romanas. En lo profundo de las catacumbas, una lámpara de aceite ilumina débilmente el rostro de un anciano. Sus manos tiemblan mientras escribe una carta en un trozo de pergamino. No es un filósofo ni un senador, es el Papa Evaristo, sucesor de Pedro, escondido bajo tierra para mantener viva la fe. Cada palabra que traza puede costarle la vida, pero su mirada está llena de serenidad. Sabe que sus hermanos, perseguidos y dispersos, necesitan esperanza. Afuera, el viento sopla entre las tumbas y el murmullo de las oraciones resuena como un canto subterráneo. Evaristo sella la carta con una cruz, la coloca sobre el altar de piedra y susurra una última oración. Señor, guarda a tu iglesia. Ese anciano, desconocido para el mundo, fue uno de los pilares silenciosos del cristianismo. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento debemos volver al principio. Roma, a finales del siglo I. El imperio vive su esplendor y su decadencia. Las calles están llenas de columnas, soldados y comerciantes, pero también de miedo. Los emperadores cambian tan rápido como los dioses a los que se rinde culto. Y entre esa multitud inquieta, una pequeña comunidad vive en las sombras, los cristianos. Reunidos en casas o escondidos bajo tierra, comparten el pan, la palabra y el consuelo. No tienen templos ni riquezas, solo una fe que no entiende de poder ni de fronteras. Pero su mensaje de amor y fraternidad inquieta a los poderosos. Son acusados de traición, perseguidos y ejecutados como enemigos del Estado. En las plazas se levantan estatuas de los dioses, mientras en secreto se levantan oraciones al Dios invisible. Los primeros discípulos de Cristo resisten con valentía, pero también con temor. La unidad comienza a romperse. Algunos predican doctrinas extrañas, otros se alejan del Evangelio por miedo o cansancio. Roma necesitaba un pastor, alguien que, en medio del caos, recordara a los creyentes que la fe no se construye sobre el miedo, sino sobre el amor. Y en ese silencio, entre el humo de los sacrificios paganos, Dios estaba preparando a un hombre, Evaristo. Evaristo nació lejos de Roma, en una tierra bañada por el mar Egeo, probablemente en Grecia. Su familia era pagana, de buena posición, pero desde niño se notaba en él algo diferente. Mientras otros buscaban gloria en los juegos o sabiduría en los templos, él miraba el cielo con una inquietud que nadie sabía explicar. Le fascinaban las palabras, las historias, los misterios del alma. Pasaba horas escuchando a los viajeros que hablaban de un pueblo extraño. Los cristianos, hombres y mujeres que creían en un solo Dios y que amaban incluso a sus enemigos. Aquello lo desconcertaba, pero también lo atraía. Con el tiempo, conoció a una pequeña comunidad cristiana en Asia Menor. Allí escuchó por primera vez el nombre de Jesús. No fue un encuentro espectacular ni lleno de señales, sino una paz profunda que le invadió el corazón. Comprendió que esa era la verdad que buscaba desde niño. Fue bautizado, y aquel día su vida cambió para siempre. Dejó atrás las comodidades, las discusiones filosóficas y los templos de piedra. Eligió servir a un Dios invisible, pero vivo, y en su corazón germinó una promesa silenciosa: dedicar su existencia a cuidar de los hermanos perseguidos. Una noche, en una pequeña casa escondida entre las calles de Roma, Evaristo permanecía en oración. Afuera se escuchaba el paso de los soldados y el murmullo de una ciudad que dormía entre el lujo y la violencia. Dentro, solo el titilar de una lámpara de aceite y el silencio de un corazón dispuesto. Mientras oraba, sintió una voz interior, suave pero profunda.
apacienta mis ovejas. No era un sonido externo, sino una certeza que se grabó en su alma. Comprendió que Dios lo llamaba no a discutir ni a esconderse, sino a servir. Desde ese momento, su vida se volvió entrega. Ayudaba a los enfermos, consolaba a los prisioneros, sostenía la fe de los que querían rendirse. Su serenidad atraía a todos, incluso a quienes dudaban. Los ancianos de la comunidad lo miraban con respeto. Cuando el Papa Anacleto fue arrestado y luego martirizado, los fieles se reunieron en secreto para elegir a su sucesor. Y entre las sombras pronunciaron su nombre, Evaristo. Él bajó la cabeza, consciente de lo que aquello significaba. Ser elegido Papa no era un honor, era una cruz. Pero levantó la mirada y con voz firme dijo simplemente: «Si es voluntad de Dios, no temo». Desde el primer día de su pontificado, Evaristo comprendió que debía guiar a una iglesia herida. Los cristianos vivían dispersos, escondidos en casas o catacumbas, temiendo las redadas y los falsos maestros que confundían la fe. Él no buscó poder ni gloria, buscó orden, consuelo y unidad. Dividió Roma en comunidades más pequeñas para que nadie quedara solo. Nombró presbíteros y diáconos y fortaleció los lazos con las iglesias de Asia y África. Cada carta que enviaba llevaba la misma esperanza: que la fe no se apague, aunque el miedo la rodee. Pero el imperio no veía con buenos ojos aquel movimiento que crecía en secreto. Los espías seguían los pasos de los cristianos, las casas eran registradas y los símbolos de la cruz borrados de los muros. Evaristo fue vigilado, interrogado y amenazado. Algunos le suplicaban que huyera, que se salvara. Él, sereno, respondió: «El pastor no abandona el rebaño cuando llegan los lobos». Siguió celebrando la Eucaristía en cuevas y criptas, sosteniendo con su sola presencia la fe de los perseguidos. Y cuando los soldados finalmente lo arrestaron, no opuso resistencia. Caminó entre ellos con la paz de quien sabe que la victoria no está en vivir mucho, sino en morir amando. Su ejemplo encendió una llama que ni el imperio pudo apagar. De San Evaristo no se conservan grandes discursos ni gestos espectaculares. Su milagro fue más silencioso, pero igual de poderoso: mantener viva la fe cuando todo parecía perdido. Bajo su guía, la Iglesia encontró orden y estabilidad. Las comunidades comenzaron a vivir en comunión, apoyándose unas a otras, compartiendo lo poco que tenían. Los cristianos descubrieron que el amor era más fuerte que el miedo y que la unidad era su escudo más firme. Se decía que cuando Evaristo oraba, una paz profunda envolvía a quienes lo escuchaban. No necesitaba levantar la voz ni imponer su autoridad. Su sola presencia bastaba para reconciliar a los que discutían, para consolar a los que lloraban, para devolver esperanza a los que dudaban. Una de sus frases más recordadas resonó durante generaciones: «La fe no se defiende con espadas, sino con amor y unidad». A través de su ejemplo, enseñó que el poder del cristiano no está en dominar, sino en servir, que la verdadera victoria no se mide por templos ni tronos, sino por corazones que permanecen fieles. Y así, sin ruido ni gloria, Evaristo dejó un legado invisible, pero eterno: el de la paz que sostiene a la Iglesia incluso en medio de la tormenta. El final de San Evaristo llegó como el de tantos mártires en silencio. Fue arrestado y conducido ante las autoridades romanas. Su delito: guiar a los cristianos, animarlos a permanecer fieles a Cristo. No intentó defenderse, solo habló de amor, de perdón, de un reino que ningún poder humano podía destruir. Las crónicas son breves, pero la tradición afirma que fue condenado a muerte y decapitado.
Era el año 108. Su cuerpo fue sepultado cerca de la tumba de San Pedro, en el Vaticano, allí donde siglos después se levantaría la gran basílica. Su sangre se unió a la de tantos otros testigos que, sin buscar gloria, dieron su vida por la fe. Y aunque su nombre cayó en el olvido para muchos, su huella permanece en cada estructura, en cada comunidad cristiana, en cada acto de unidad que sostiene a la Iglesia. Cada 26 de octubre, el calendario recuerda su memoria, pero más allá de una fecha, su ejemplo sigue siendo una llamada silenciosa, la de servir con humildad, aun cuando el mundo no comprenda, porque la santidad a veces no brilla, simplemente persevera.